Impresionante casa de 4 habitaciones, un estudio, una oficina, 2 terrazas, un patio, 2 cocinas y un precio de oportunidad aquí en Altos de las Praderas. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Soy Magdiel Vargas del Inmobiliario MJ Real Estate y quédate para que descubras por qué tienes que invertir aquí. Y mi gente, bienvenido a esta sorprendente casa que hoy te voy a mostrar. Pero antes de mostrarte el interior, yo quiero hablarte sobre la marquesina. Estamos hablando de que esto es una casa de 527 metros cuadrados de construcción y 307 de solar. Bueno, para más decirte, esta es la casa más grande en toda esta cuadra, porque tiene una habitación extra de todas las casas que aquí hay. Esto hace que esta propiedad sea especial. Entonces estamos hablando que esto es una marquesina que perfectamente aquí no puede caber 4 carros, por ejemplo 2 jipetas y 2 carros pequeños o estándar. Entonces aquí, señores, tenemos esto. ¿Cómo le podemos llamar? Esto le podemos llamar una pequeña terraza destechada, donde tenemos espacio perfectamente para un barbecue, un domingo con la familia, con amigos. Incluso miren aquí donde tenemos este espacio para el barbecue. Por aquí yo puedo acceder a lo que es la cocina caliente, la cocina donde realmente se hace todo, donde también está la lavandería y está el cuarto de servicio, donde también puede ser la entrada que perfectamente podemos utilizar para cuando venimos del supermercado y pasar todo por aquí. Pero no vamos a entrar por aquí, de todos modos luego se la mostramos. Vamos ahora a la casa. Una de las cosas que me encanta es este techo que tiene esta casa al entrar. Entonces, a mi mano izquierda, que para ustedes es su mano derecha, vamos a tener lo que es el baño de visita. Un baño de visita sumamente amplio y moderno y elegante, súper coqueto. Me encanta. Entonces, vamos, acompáñenme. Esto es una casa de 2 niveles y miren lo amplio de esta sala, señores. Miren lo amplio de esta sala, donde, señores, aquí tenemos esta terraza techada, donde algo que me encanta de esta casa cuando estuvimos chequeándola es que esta casa es una casa muy versátil. Se presta a hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí podemos perfectamente tener estas terrazas techadas para cuando venga la visita. Aquí, como podemos tener un comedor al aire libre, algo súper interesante. Pero también, una de las cosas que yo estaba pensando, por ejemplo, esta casa no tiene piscina. Aquí podemos hacer una piscina perfectamente, quitar el techo y tener este espacio de piscina. Excelente, o sea, es muy versátil. Aquí puedes hacer name it, o sea, lo que tú te imagines puedes hacerlo aquí en este espacio. Muy interesante. Me encanta esta casa y esta sala sumamente amplio. Vengan a ver lo interesante de esto, donde aquí, esto es una oficina. Esto lo tenemos como una oficina, pero aquí yo perfectamente pudiera utilizarlo como un family room o como una sala de estar, donde a toda la gente, vamos aquí, miren, señores, pon una pantalla aquí, ten un sofá. Eso se presta a muchas cosas. Te voy a decir por qué, porque tú dirás, Magdiel, pero es que yo necesito una oficina. Estate tranquilo, que yo te voy a mostrar luego dónde podemos poner esa oficina. Pero aquí, ahora mismo lo estamos utilizando como oficina. Es muy versátil. Luego, señores, miren este comedor de 8 sillas, señores, y todavía sobra espacio. Me encanta este espacio, donde aquí tenemos, señores, una ventilación cruzada. Tenemos ventilación cruzada por 3 partes. Tenemos ventilación por aquí, tenemos ventilación por allá, por favor muéstrale, y tenemos ventilación por la terraza, que podemos hacer lo que queramos ahí, señores. Entonces tenemos esta zona aquí que es el comedor, y esto sería lo que es la cocina fría, una cocina donde tenemos madera preciosa en todos los gabinetes. Y miren lo amplio que tenemos aquí, donde podemos aquí acceder la cocina caliente, que tenemos acceso hacia lo que le había dicho anteriormente, donde tenemos aquí, allá lo que es la lavadora, secadora, tenemos cuarto de servicio. Discúlpenos un poquito el reguerito, ustedes saben, esta es la zona de batalla de la casa, donde tenemos acceso, señores, hacia el patio. Es donde también es un patio sumamente versátil, porque también podemos hacer muchas cosas. Aquí podemos tener también una piscinita, un jacuzzi. O sea, en caso de que queramos mantener esa zona allí.
Entonces, señores, miren lo chulo donde tenemos ese árbol. Esto es sumamente fresco, señores. Tenemos acceso a través de la cocina caliente, pero también a través de la casa. Vengan a ver lo amplio que es esto. Aquí un barbecuecito, señores, un fin de semana o día de fiesta, se pasa súper chévere. Entonces, miren toda esta zona y todavía seguimos teniendo espacio. Hasta allá. Esto es inmenso, señores, y miren todo el espacio todavía que tenemos. Está sumamente interesante esta primera planta de esta casa. Señores, ahora, luego ya de mostrarte la primera planta, vamos a la segunda planta, donde tenemos 4 habitaciones, cada habitación con su baño, un walk-in closet, y tenemos un family room. Vengan a ver. Pero antes de subir, me gustaría también hablar sobre el trabajo. Estamos hablando de que esto fue una propiedad que se remodeló hace 2 años. Por ejemplo, si ustedes pueden ver el trabajo en fascia que tenemos, o el trabajo en sheetrock, como otras personas los conocen, y también las luces tipo ojo de buey. Estamos teniendo, señores, una casa sumamente versátil, pero también con ese toque moderno y vanguardista que ya todas las propiedades, apartamentos y casas están teniendo. Entonces, señores, acompáñenme a lo que es el segundo nivel de esta propiedad. Y como te decía, tenemos 4 habitaciones y tenemos un family room. Ahora mismo esta casa está, porque es una casa, una propiedad ideal para familias grandes, para matrimonios que ya tienen 2, 3 hijos. Señores, incluso tenemos esta pequeña puerta para eso, para la privatización de los niños y el cuidado de ellos. Entonces, vamos a mostrarles lo que es el family room. Lo que aquí yo perfectamente, o lo puedes utilizar como una quinta habitación, como también lo puedes utilizar para la sala de cine, para lo que es la familia. O sea, que cuando ustedes suban aquí, esta es su zona de ustedes compartir. Y miren lo amplio que es esto. Ahora mismo está siendo utilizado como la habitación de juegos de los niños, pero miren todo lo que ustedes pueden hacer. Vamos a las habitaciones secundarias. Algo muy interesante es que tenemos esta privatización. En caso de que en vez de poner el family room allá o la cine, lo pongamos aquí. Si vienen personas aquí, tenemos privatización aquí y por habitación, pues las 2 habitaciones que siguen. Un closet de ropa blanca para estas 2 habitaciones. Esta habitación tiene un poquito de reguero, pero una habitación sumamente amplia con su ventilación, walk-in closet y su baño. Miren lo amplio que es. Y luego esta siguiente habitación también con su closet y su baño. Miren lo amplia que es esta habitación. Y yo quisiera que ustedes pudieran sentir el fresco que tiene esta habitación. Sumamente amplio, señores. Y miren el baño. Entonces, vamos a la tercera habitación secundaria de esta casa, donde aquí tenemos un closet de ropa blanca para estas 2 habitaciones. Ustedes saben, toallas, sábanas, etc. Y aquí tenemos esta tercera habitación, señores, con las mismas características. Su vestidor, esta tiene un walk-in closet y su baño. Déjenme ver cómo está. Miren lo bello que está este baño, con su toque moderno. Todos los baños fueron remodelados. Es por eso que ustedes básicamente, al momento de ustedes mudarse en esta propiedad, ustedes no van a necesitar que hacer muchas cosas más que quizá algún toque personal, porque esta casa está muy bien cuidada. Algo muy interesante y es que ustedes no van a encontrar ningún tipo de filtración, porque esta casa el techo está así. Eso quiere decir que cuando llueve no se pose el agua, sino que corre hacia los lados y hace que no pase ningún tipo de filtración, al menos que quizá haya un pequeño lado. Pero aquí estuvimos chequeando y no hay ningún tipo de filtración. Algo muy interesante que tiene esta habitación, señores, es esa oficina que yo les dije, donde ustedes la pueden quizás sacrificar allá, pero la tienen aquí, donde tenemos este espacio perfectamente, o para poner un comedor
para tener aquí, donde podemos, señores, aquí tenerlo para una oficina, como podemos tener incluso hasta un gimnasio ahí. O sea, está súper versátil ese espacio. Y miren lo grande. O sea, estamos hablando, incluso cuando hablábamos, decíamos, este es el tamaño, este es el espacio grande de un estudio, y creo que queda grande. Donde tenemos algo que aquí le hicieron una remodelación muy interesante, que pusieron doble sink en los baños. Esto es un vestidor, y donde tenemos aquí doble ducha. Yo quisiera que, por favor, si pueden ver, tenemos doble ducha. Eso me pareció súper interesante, y todo fue remodelado hace 2 años, señores. Eso está nuevo, básicamente. Entonces, estamos diciendo, señores, que como les decía, o sea, prácticamente no vamos a tener que hacerle nada. Esta casa está para que usted se mude de una vez. Ahí tenemos un vestidor. Entonces, mi gente, vamos para abajo para hablar sobre, recapitular toda la información de esta propiedad. Se la voy a dejar en la descripción del video. Precio y todo, llámame que con mucho gusto te lo voy a decir. Pero para más decirte, estos son precios de oportunidad, mi gente. So, llámame pronto porque esto se va rápido. Vamos para abajo. Mi gente, vamos a recapitular sobre el metraje. Estamos hablando que esto es una casa de 527 metros cuadrados en construcción y 307 de solar. Estamos hablando que tenemos un excelente metraje. Ustedes vieron la excelente distribución que esta casa tiene y lo versátil que se presta a hacer de todo, señores. O sea, tenemos espacio de más para hacer y deshacer, como decimos, señores. Nada, recuerda suscribirte, darle like, compartir, señores. Estamos en una excelente zona. Estamos a una esquina de lo que es la avenida Luperón, donde vamos a estar a minutos de la Plaza de la Bandera, de la 27 de febrero, donde estamos de la Kennedy. Estamos cerca del Jumbo, de la Luperón, e igualmente de la Sirena de la Luperón, e igualmente estamos, señores, a minutos de la Nuña de Cáceres. Tenemos muchas vías para acceder a lo que es el centro de la ciudad. Y, señores, esto es una zona de casas, esto es una zona residencial sumamente tranquila. Aquí tú no vas a escuchar bullas en ningún momento. Miren el frescor, la paz que se siente en este lugar. Estamos en una zona privilegiada y muy premium de la ciudad de Santo Domingo. Como te decía, si quieres saber mucho más y quieres recapitular toda la descripción de esta propiedad, esta maravillosa propiedad, te la voy a dejar en la descripción de este video. Igualmente te voy a dejar mi número aquí para que me llames y con mucho gusto te puedo compartir el precio de esta propiedad, señores. Es un precio de oportunidad, créeme. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Soy Magdiel Vargas del Inmobiliario MJ Real Estate, y recuerda que estamos aquí para hacer mejores inversiones.